Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este es un espacio que hemos querido crear no para dar discursos aburridos, sino para generar aprendizaje y entregar enseñanzas a todos quienes quieren emprender en su vida, que es un camino muy complicado, todos sabemos. Este podcast que le quisimos poner CFO Talks nace justamente para eso, para invitar personas que han logrado surcar los mares del emprendimiento para que nos puedan entregar consejos reales, tips y toda su experiencia para quienes quieran hacer lo mismo que ellos en Chile y en cualquier parte del mundo también. Si tienes una startup y estás escalando tu negocio o recién estás empezando, este es el lugar donde tienes que estar, así que te invitamos siempre a escuchar CFO Talks de aquí en adelante y también decirle a tus amigos, a tus familiares que nos escuchen siempre. Soy Felipe Sansón, soy gerente general de CFO Remoto y estoy acá con Julio Guzmán, CEO de Agenda Pro, un tremendo amigo, ex compañero también de la Universidad de Ingeniería. Le damos la bienvenida, Julio, a este primer capítulo de nuestro CFO Talks. Quisimos invitarte a ti porque, bueno, nos conocemos y también tienes una trayectoria impresionante en lo que es el desarrollo de una startup tecnológica como es Agenda Pro. Así que, bienvenido, Julio. Qué bueno tenerte acá, Julito. ¿Cómo estáis? Todo bien, pues, Felipe. Así que, primero que todo, gracias por la invitación. Bien emocionado de la conversación que va a salir acá, así que estoy esperando ahí ver cómo evoluciona. Maravilloso. Bueno, hace rato que no nos veíamos. Estuviste viviendo en México. Agenda Pro ha tenido un camino, yo diría, un cohete. Yo la verdad es que los vi partir desde el comienzo, cuando éramos harto más chicos. Y es impresionante lo que han logrado, así que bueno, la idea de esta conversación es también recorrer ese camino, siempre acercándonos al mundo de las finanzas, que es lo que nosotros hacemos en CFO Remoto. Por cierto, en este negocio que hay logrado desarrollar, te hay encontrado con muchos desafíos en temas de negocio, pero también en temas financieros, así que vamos para adelante con todo y te quiero hacer algunas preguntas, Julio. Lo primero que quiero saber, y que todos quieren saber, quienes nos están escuchando, es ¿qué es Agenda Pro? ¿Qué te hizo fundar Agenda Pro hace ya probablemente unos 8 años? Mira, voy a partir por el final de la pregunta. Fundamos Agenda Pro hace 10 años. Ya pasaron 10 años, fue hace un montón de tiempo. Y la razón por la que la fundamos fue porque nosotros en verdad queríamos emprender. Ahí conocí a uno de mis socios, lo conocí en una cancha de fútbol, a Matías Ulloa. Y desde ese día empezamos a competir y seguimos compitiendo todos los días. Yo diría que esa ha sido una de las claves del emprendimiento y del éxito de Agenda Pro. Ha sido que con Matías competimos por todo, pero no es broma, si competimos por quién llega más temprano a la oficina, quién trabaja más, quién arma esto, quién hizo esto otro. Sano, nunca hemos discutido nada, pero siempre competimos de una manera sana. Y en ese minuto dijimos, Matías, hagamos algo, y en eso empezamos a evaluar una serie de negocios que podíamos empezar. Así como nos habíamos sofisticado, queríamos hacer una billetera virtual en ese tiempo, una especie de estas aplicaciones que te bajan los gastos de la tarjeta de crédito y te los van consolidando para ver cuánto estáis gastando. Como un financiero en el fondo. Claro, exactamente. En esa época. Estábamos buscando varias maneras de ese lado metido fintech. Y en eso, los dos súper deportistas, nos gustaba obviamente Matías el gimnasio mucho, los dos jugábamos fútbol en el mismo equipo. Y en eso empezó a salir esta idea de meternos en los negocios con reserva. Y todo partió un poco también, Matías le gustaba agendar en distintos lugares, no podía. De hecho, iba al gimnasio en ese tiempo, quería agendar una bicicleta en un lugar y no podía. Dijo, esta cuestión es un desastre. Y por mi lado, jugando fútbol siempre me desgarro. Yo creo que ahora estoy desgarrado, de hecho. No, siempre, aductor o isquiotibial. El año pasado tuve 5 desgarros de aductor, o sea, nunca he parado, y esto estamos hablando del 2014. Y ahí me desgarré el isquiotibial, fui a una urgencia al toque, y me salí ahí y me dijeron, Julio, tenía un desgarro de 2 centímetros en el isquiotibial, y acá tenía una sesión de 10 sesiones de kinesiología. Entonces, imagínate año 2014, harto tiempo atrás, no está así como todo igual que hoy día, que era obvio que encontráis todo en internet, era un poquito menos digital el mundo, prepandemia. No todos tenían su página web donde podías entrar a reservar, etc. Era bien distinto. Y ahí, llegué a la casa, eran las 10 de la noche, me acuerdo, porque era después de una pichanga esta cuestión que me agarré, un día de semana, y dije, yo soy muy como cuadrado, tengo que al toque solucionar el problema. Entonces agarro el computador, me siento en el link de la casa, me meto a Google y pongo kinesiólogo cerca de escuela militar, vi ahí. Y la primera cuestión que me sale en Google es un anuncio así de la TAM, de un pasaje a Ciudad de México.
Y dije, ya, pues, ¿cómo? Visionario. No tiene nada que ver esta cuestión. Claro, además Ciudad Ya de México. sabían que te iba a ir a México. Claro, nada que ver, ¿cachai? Igual como que dije, ¿cómo no puedo encontrar un kine? Entonces dije, acá hay algo raro. Y ahí, cuando trabajaba en ese tiempo en Consorcio, en la compañía de seguro que quedaba ahí en el bosque, entonces me quedaba como a 10 cuadras de la casa, me fui cojeando porque no podría ir caminando a la pega, y encontré 3 kines. Y el que más me llamó la atención, que fue una de las cosas que en verdad generó como esto, fue que llegué a la recepción y me dijo, para agendar, tú tienes que llamar entre 10 de la mañana y 1 de la tarde, solo los martes y jueves. Es la única manera de agendar. Y ahí como que partió una de las aristas que yo digo que se creó Agenda Pro, porque en Agenda Pro se quedó por varias cosas. Entonces, esta no es la historia. Matías tiene su historia, Nico también tiene su historia, y todo eso llevó a Agenda Pro, porque era un producto como en desarrollo, ¿cachai? Entonces, como que las ideas no son así como que uno tiene una bola de cristal, pero lo que nos dimos cuenta era que había un dolor, ¿cachai? La industria, nadie tenía una agenda digital. No estaban digitalizados. A pesar de que existía Google Calendar, Exacto. existían estas plataformas, pero evidentemente implicaban cierta manualidad detrás y alguien que estuviera encargado también de estar agendando. WhatsApp, probablemente se usaba mucho el WhatsApp, y incluso el WhatsApp tampoco estaba tan desarrollado en esa época. Era teléfono. Era exacto. teléfono y un lápiz y papel al lado, Claro. y una hoja Excel en el mejor de los casos. Eso es lo que había. Entonces ahí, ese fue como donde se inicia Agenda Pro como un concepto, como diciendo, partió una necesidad, ¿cachai? Una necesidad De ustedes. de nosotros que la experimentamos un poco como clientes finales y que todavía no estamos ni cerca de terminar de solucionar, ¿cachai? Entonces un camino imagínate, llevamos más de 10 años, tenemos 15.000 comercios en toda Latinoamérica y todavía más del 70% de todos los comercios que captamos cada mes siguen viniendo de lápiz y papel. O sea, estamos todavía muy lejos de la meta. Faltan más Agenda Pro en el mundo, en el fondo, que digitalicen a estos comercios que tienen espacios limitados y que tienen que de alguna manera tener un sistema eficiente para poder agendar justamente las horas. Por cierto que más de algún cliente llegó y le habían ocupado su espacio porque en el lápiz y el papel se acabó el lápiz y no quedó guardada la reserva de esa persona, la gente pasaba malos ratos. No, la verdad es que es un tremendo problema el que están resolviendo, y es bonito escuchar cómo una startup como Agenda Pro, que yo creo que ya hoy día ha avanzado el proceso de startup, más un scale-up que les gusta llamarla, cómo nace de un dolor tan específico que finalmente termina siendo un dolor muy grande de muchos comercios, de muchos emprendedores también, porque al final muchos de estos comercios son comercios pequeños que tienen quizás 1, 2, 3, 4 personas con 2, 3, 4 cubículos, pero que finalmente, independiente de que sean pequeños, les queda grande esto de tener el agendamiento en línea y la capacidad de poder hablar con todos los clientes y tener ordenado en el fondo el hecho de que a tal cliente le toca en tal día, a tal hora, que tal canceló, que tal volvió a reprogramar. Sí. Es un dolor grande y es impresionante. Dijiste que partiste con Matías como cofundador y hablaste de Nicolás. Sí. Que es un tercer cofundador que se sumó en el camino. ¿Cómo ha sido ese camino, de alguna manera, de trabajar juntos con otros socios, con un propósito común y también buscando también equilibrar los egos, ¿cierto? Uno cuando quiere desarrollar un negocio muchas veces peca de querer hacerlo todo y deja poco espacio para que otros puedan hacer lo suyo, lo que cada uno puede hacer bien. ¿Cómo ha sido ese proceso de buscar socios con los cuales te podáis complementar también? Es buena pregunta porque siempre tiene una respuesta complicada. Así que nosotros cuando empezamos a buscar este negocio con Matías, al poco tiempo, antes de llegar a Agenda Pro, estábamos explorando estas que te dije, esta herramienta financiera y todo eso. Al poco tiempo nos dimos cuenta que necesitábamos un cofundador más técnico, entonces sumamos a Nico antes de Agenda Pro. Entonces Nico es como parte de los 3 que partimos Agenda Pro al comienzo. O sea, en el fondo la manualidad a Agenda Pro le empezó a quedar grande en el fondo, cuando ya empezaron a manejar muchos comercios y empezaron a tener que decir, oye, tengo que empezar a meter tecnología en esto para ayudar a mis clientes. Dijeron, necesitamos un cofundador. Antes de eso incluso, antes de la idea. De hecho, por esa razón que tú estás describiendo, entró Seba. Dijimos, ni siquiera con Nico nos da. Entonces necesitamos hacer en verdad una herramienta, un SaaS, como son conocidos hoy día, un software específicamente para esto, que es como un mini ERP, un mini SAP. Y ahí dijimos, necesitamos un cuarto cofundador. Y ahí vino Seba. Sebastián Evia entró como CTO y es el cuarto cofundador, y cuando llega nos dice, oye, lo que hicieron ustedes tres, muy entretenido y todo,
pero hay que botarlo a la No basura. sirve. No, literal lo botamos. Lo botó, dibujó, todavía tenemos la foto porque dibujó en una pizarra cómo tenía que ser el modelo de datos y el actual, y era la simplicidad a algo realmente que parecía algo bien creado. Entonces ahí tuvimos que botar el software, se sumó como el cuarto fundador, y ahí empezó en verdad el camino de Agenda Pro que hoy día. Como que... El haber votado ese software desde el momento 1, quizás antes de tener clientes pagándole. Teníamos como 5. Tenían como 5 clientes pagando, hoy día tienen 15.000, imagínate el salto. Mirando hacia atrás, ¿hoy día crees que fue la decisión correcta haber votado en ese momento o no era necesario? Pensando que uno cuando vota una tecnología y vuelve a desarrollarla, nosotros en CIE Formato creo que lo hemos hecho varias veces, es porque finalmente esto no te está permitiendo escalarlo tan rápido y operacionalmente se hace inmanejable en el fondo. Exactamente, va por ahí lo que tú estás diciendo, Felipe, el tema, porque este producto lo habíamos armado nosotros, incluso apoyados por alguna empresa externa, etcétera. Entonces teníamos poca maniobrabilidad sobre el producto, ¿cachai? No lo podíamos iterar tan rápido. O sea, lo hicieron con un software factory inicialmente, Claro. que les entregó un producto... Y ni siquiera como unos rieles, y arriba de eso nosotros construimos más, no existía hoy día como la AI que te ayudan y todo eso. Claro, que le el bajan no los code, costos. que hoy día alguien que ni siquiera programa puede desarrollar un producto, al menos un MVP para probar Claro. si es viable. Y No lo hicieron... existía. Entonces Claro, no existía. lo hicimos esto, no nos permitía iterar, entonces se lo pasamos a 5 clientes, lo estaban usando y nos pedían mejoras, que eran ideas tremendamente buenas, y no teníamos la capacidad de reaccionar tan rápido. Entonces fue la mejor decisión de todas. Esa es la respuesta, a pesar de que significó no dormir, tener que partir de nuevo con los clientes, iterar todo de cero. Pasea y Panico fue una carga enorme. Diría que lo deberíamos haber hecho incluso con más convicción. Quizás ahí dudamos, pero no moverse rápido en una startup yo creo que es la fórmula directa, la receta directa para el fracaso, ¿cachai? Entonces, lo más importante yo diría es tomar esas decisiones rápido al final. Y ahí en los primeros pasos, todo esto lo hacían... También te quería preguntar, en el fondo, ¿cómo fue este paso de moverse de consorcio, una empresa gigantesca, con un montón de procesos, con temas corporativos súper establecidos, en la cual probablemente podría haber hecho una carrera profesional durante harto tiempo más, y haber escalado dentro de consorcio en ciertos cargos? ¿De dónde nace cómo es este salto a cambiar radicalmente, en el fondo, a ser tu propio jefe, tener un par de co-founders, que me imagino que inicialmente eran ustedes 3 nomás? Sí. Hasta que apareció quizás algún fondo Corfo o algo que les permitió empezar a meter gente al equipo. Sí, esta respuesta es bien interesante porque fue un camino bien inusual, yo diría, al que nosotros optamos, porque fue un poco por diseño. Mira, nosotros cuando, partiendo por la primera parte de la pregunta, en consorcio no sé si eso era escalado tanto porque eran tremendos talentos adentro, entonces la competencia era gigante dentro, así que a todos los que todavía están ahí ya saben que fue una competencia, eran muy buenos. Y ahí, después cuando partimos Agenda Pro, nosotros dijimos, mira, la industria donde nos estamos metiendo, como los economics que hay que le dicen, el unit que le dicen, como cuál es la unidad rentable de este negocio y toda esa parte como bien financiera que nosotros tratamos de entender de muy al principio, en términos de costo de adquisición, de cuánto nos deja el cliente, cuál es el payback o periodo de repago. ¿Cuánto vamos a cobrar en el fondo por este software mensualmente? ¿Y cuánto nos cuesta invertir? ¿Cuánto hay que invertir? ¿Cuánto cuesta crear este software? Entonces, si uno piensa como una estructura de P&L, así como de estado-resultado, como la línea de ingresos, mete los costos de servicio, que siempre son bajos en esto, 15%, 20% tope. Que es servidores, algunas plataformas tecnológicas Amazon, para operar como, y chao. Claro, Google Cloud, alguno de esos. Después tenéis dos grandes líneas, que son las que se te va todo, que es venta y marketing o producto y tecnología. Entonces, usualmente en la mayoría de los SaaS que parten en segmentos como alto enterprise, que son los que son más estables, que les va más o menos bien al principio, y usualmente tiene una estructura bien particular que es liviana desde el punto de vista del P&L, que no requiere levantar tanta plata, porque se dedican al producto y tecnología con los recursos que tienen, y normalmente el founder vende, porque vende tickets grandes.
¿cachai? Le vende, no sé, pues, a Falabella y un contrato de miles de dólares al mes. El lifetime value probablemente es mucho más grande y el costo de cambio incluso de este enterprise grande de salirse y ocupar otro software también es más grande. Entonces al final... Exacto. Y cuesta más venderlo. El ciclo de venta es mucho más largo que el que nosotros tenemos. Hay menos volumen también. Hay menos volumen, pero los clientes se quedan más y puede vender solo el founder. Entonces es como la línea de ingreso, la línea de costo que son los servidores, el CEO que vende. Exacto. Y todo lo demás. Y ya estáis flotando. Claro, ya estáis flotando. Es difícil, no quiero desmerecerlo, pero digo que en el S&B, cuando tú te moví como que yo le digo el BSB con B corta, como el Very Small Businesses, son comercios que son, como tú dijiste al principio, de profesionales independientes, de 2 empleados, 3, 4, 5, 10 máximo, y tienen toda la complejidad de un negocio grande en lo que necesitan. O sea, necesitan marketing, necesitan administrar a sus colaboradores internamente, necesitan vender, tienen que tener toda esa complejidad. Necesitan arrendar un espacio. Claro, pero venden para poder poco. atender. Claro, pero venden además mucho poco. menos. Entonces tú viven con 30 días de vida y un mes malo se mueren. Exacto. Entonces, ¿cuál es el desafío? Que nosotros tampoco podemos cobrar mucho. Porque nosotros desde el comienzo teníamos un lema que decía, si nuestros comercios crecen, nosotros crecemos. Entonces nosotros no les podemos cobrar un 5% de sus ventas mensuales, ¿cachai? Tenemos que cobrar un 1%. Y si el comercio vende $5,000, más o menos podemos cobrar $50 y eso es. Exacto. ¿Cachai? Y aún así, 1% de todo es harto como para el estándar, el benchmark SaaS, que es como 0,5 a 1. Claro. Entonces está en el rango alto, si no te vas alto en la fuga de clientes. Entonces, ¿por qué te lo contaba desde el principio? Porque nosotros dijimos, ok, entonces, ¿qué hacemos? Porque en el S&B tenemos que invertir en producto y tecnología para crear este producto y además tenemos que crear procesos de venta a escala que escalen desde el minuto cero, porque una persona vendiendo no vamos a llegar a ningún lado. Con 5 clientes que nos pagan $50 no es nada. Piensa que hoy día tenemos 15.000 y metemos más de 1.000 al mes, todos los meses. Claro. Entonces, estos procesos que tenemos hoy día son los mismos que teníamos en el 2016, solo que han escalado. Entonces, teníamos que crear esos procesos a la pregunta y teníamos que hacer el producto de tecnología. Entonces dijimos, vamos a tener que quemar plata. Entonces al toque nos dimos cuenta de decir, oye, acá está difícil solucionar esto de poder partir como lentito y ir armando esta empresa. Porque nosotros no queríamos ser una empresa así como vertical, como enfocarnos solo a los dentistas, como hay una empresa en Chile, Dentalink, o enfocarnos solo a un rubro. Nosotros queríamos todos los negocios con reserva. Y usualmente en estas categorías media horizontales que les dicen, usualmente tenemos que solucionar estos 2 puntos. Que es el punto de meter plata en sales y marketing desde el comienzo y meter plata en R&D. Entonces a eso, ¿cómo partimos nosotros? Dijimos, bueno, entonces no cabemos todos en la empresa. ¿Qué hacemos primero? Claro. Entonces somos 4, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, ya, hay que hacer el producto, es lo primero. Sin producto no podemos hacer nada. Entonces eso es lo que te decía que es medio inusual. Entonces Nico y Seba se dedicaron full y nosotros lo que hicimos fue que nos repartíamos el sueldo. Seba entró un poquito más tarde, pero entre Nico, Matías y yo nos quedamos trabajando afuera, dividíamos el sueldo y metíamos un sueldo adentro y levantamos con un Family and Friends un poquito para no quemar tanto. Y con eso calculamos como tener 12 meses. Para tener un producto suficientemente rico y ya tener, ojalá, un pool de clientes que venían llegando y más o menos papeado el cómo adquirir clientes, que también es un desafío gigante. Exacto. Y Matías y yo teníamos esa tarea de cómo adquirir los clientes, pero como desde afuera, porque era como mucho experimento, ¿cachai? No necesitábamos estar full, no nos teníamos que pagar, ¿cachai? Entonces estábamos trabajando en nuestras pegas y después de la pega... Iba ahí a la calle a visitar a... Matías hacía esa pega y yo hacía la pega en el marketing. Matías hacía venta, yo hacía marketing. Entonces nos separamos así como muy ordenado. Yo hacía marketing y finanzas. De hecho, era como el CMO y CFO. Era como medio raro el camino. Y ahí dijimos, partimos con esta manera. Y al año empezó como a andar la maquinita. Como que el producto empezó a hacer fit, sobre todo en algunos segmentos, salones de belleza, centros de estética. Nos llamaban clientes como, oye, quiero usarlo, le falta un poquito, pero está bueno el producto. Y ahí dijimos, oye, necesitamos meterle un 2.0. Entonces, ¿quién entra? ¿Matías o yo? Entonces, ahí dijimos, queremos ser una empresa también que no sea solo Chile. Dijimos, desde el 2015 dijimos, queremos ser LATAM. Entonces elegimos Colombia, no tengo idea por qué. Y levantamos plata con un ángel y Matías se fue a Colombia. Creo que vendíamos $5,000 al mes. Una locura, imagínate hacer eso hoy día.
O sea, imposible. Y ahí partió como la historia de nosotros los founders. Y lo curioso de la historia, como para así irme para adelante en el tiempo, es que yo entré a Agenda Pro full time en diciembre del 2018. Recién ahí, mucho después. Mucho tiempo después. Mucho tiempo después. Ya teníamos hartos clientes, estábamos andando y todo. Fue porque fuimos haciendo como... Siempre fuimos muy preocupados de cuánto quemábamos. Claro. Entonces, como teníamos siempre esta presión y decíamos, oye, ¿para qué le vamos a meter costos de...? Como éramos 4 fundadores, le metí mucha presión a las finanzas y al estado de resultados. Entonces dijimos, no, ¿sabéis que mantengámoslo ordenado, seamos bien ordenados y vamos armando esto de esta manera? Y llegó un minuto, el 2018, que ya habíamos pasado por nuestro primer fondo, que fue Chile Ventures, y llegamos a un segundo fondo, que se llama Fem Ventures, y ahí fue como ya, ahora con esta inversión ya requiere full time de ver marketing, el área cliente, ordenar las finanzas y todo, así que ahí me metí full time y ahí como que incluso cambié de rol de este CMO a CFO a CMO y un área de clientes como que inventamos. Como revenue, en el fondo. Como medio revenue, pero de los clientes actuales. Y Matías era el CRO, pero él para adquirir. Entonces como que era bien divertido. Era como que yo empezaba, después Matías, después yo de nuevo, después Nico, después Sea. Era rarísimo. La verdad es que yo encuentro notable, porque me toca hablar con muchas empresas en que los veo complicados, lo hablábamos antes de partir, en que las empresas muchas desaparecen porque no logran poner de acuerdo a sus socios. Por un tema de egos, por un tema de intereses, por un tema de hacia dónde quiero llevar este negocio, por un tema de tener que cumplir con las expectativas de alguien más muchas veces también. Y creo que es notable en el fondo que ustedes de forma natural, para cuidar el negocio, que finalmente era lo que estaba en el centro, el cuidar la empresa que habían creado y que habían fundado, el ir poniéndose de acuerdo en qué roles tomaba cada uno y cómo cada uno iba de alguna manera preocupándose también por sus finanzas personales, ¿cierto? Porque nadie quiere trabajar gratis. Es complicado Exacto. desarrollar un negocio y no recibir un sueldo cuando uno quizás tuvo un estándar de vida y quería quizás mantener ese estándar de vida. Es de verdad notable en el fondo que hayan podido empatizar con el otro y con la empresa para poder efectivamente ir avanzando de a poco en cómo iban incorporándose los socios al negocio, también dependiendo de lo que iba requiriendo el negocio en sí y los clientes. Julio, hablaste de que metieron en algún momento a 2 Venture Capital, uno Chile Ventures de Felipe Mata y el otro FEN de Cristóbal Silva, ¿cierto? Exacto. Que ambos son especializados en software as a service, hasta donde entiendo. Cuéntame un poco de esa experiencia en el fondo, ¿cómo fue ese proceso de buscar inversionistas, que por cierto tiene que haber sido un proceso complejo, desde decidir de invitar a terceros en el fondo que quizás iban a empezar a generar roces entre los socios, quizás iban a empezar a pedir cosas que no estaban tan alineadas con lo que ustedes habían planteado desde el principio? ¿Y cómo ha sido ese proceso? O sea, porque ya llevan varios años juntos. Yo siempre digo que invitar a un Venture Capital, a un inversionista que pone plata al negocio es como un matrimonio, digamos, porque Exacto. hay que rendir cuentas, hay que estar encima, hay que cuidar esa plata. Así que cuéntame un poco cómo fue ese proceso desde esa decisión. Sí. Lo más importante es que es una decisión. O sea, cuando uno decide, como tú dijiste, levantar plata de Venture Capital, tiene cierto costo. O sea, yo nunca me he enorgullecido de levantar plata. De hecho, siempre que levantamos plata, y para contarlo así como algo que me pasa personalmente, como que me empieza una ansiedad gigante y quedo como en un modo guerra, que duermo 5 horas, 6 horas todas las noches por meses y me voy temprano a la oficina y estoy como vigilante sobre lo que está pasando en Agenda Pro porque hay que cumplir. Tú tenés que cumplir una proyección que te comprometiste. O sea, levantar plata no es el fin, es el medio para lograr un fin. Entonces es casi como decir, oye, ¿sabéis qué? La única manera de escaparme de esto es que necesito sacrificar mi mochila, necesito dejarla ahí porque no quepo por una puerta, ¿cachai? Entonces tiene un costo alto, pero tú estás convencido de que si tomáis ese costo va a ser la manera de llegar más adelante. Entonces lo primero es que nunca levantaría plata como pensando como un fin. Es un medio y tenéis que estar totalmente convencido de lo difícil que va a ser. En nuestro caso, cuando en ese tiempo ya habíamos tenido un primer inversionista ángel que nos ha apoyado siempre, y ahí llegamos a tomarnos con Felipe Mata,
que venía como desarrollando este primer fondo de SaaS. Sí. Y nosotros nos consideramos buenos. Nosotros con Matías, sobre todo con Matías, con Nico y Sea, creíamos que éramos buenos, ¿cachai? Como que, oye, nos va a salir esto, somos buenos. Y llegamos de Felipe Mata y era pro, ¿cachai? Como que tenía una planilla así, llegó con una planilla que tenía analizados que no nos mostraba como 100 SaaS, sí, así como que tenía. Y nos comparaba con todo y nos decía, ustedes están 7 en el ranking. Y yo, pero ¿cómo no estamos primero, cachai? Como que me bajaba una cuestión de... ¿Quiénes son los otros 6? Sí, no te puedo mostrar. Felipe, siempre así, pero confidencial lo máximo. Así como que no te puedo mostrar, así que... Pero te puedo decir qué tenéis que mejorar, ¿cachai? Entonces, lo bueno es que como te estaba comparando, estaba creando como los primeros benchmarks que habían en el SaaS en LATAM, que son nada que ver a los gringos, ¿cachai? Los comparables gringos, no sé, el periodo del payback que dicen típico, te comparan 24 meses. En LATAM eso no existe. Claro. En LATAM, si tú tenías un payback de 24 meses, yo creo que, o sea, te desangráis totalmente. Tenéis que tener un periodo de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y eso te pone una presión gigante sobre ahorrar en recursos, sobre ser eficiente, ¿cachai? Entonces, lo primero que aprendimos con Felipe y la primera entrada es que lo que nosotros creíamos que era orden, no era orden. ¿Cachai? El P&L que nosotros teníamos no estaba bien armado, no estaba bien calculado. De hecho nos dijo, oye, Matías está vendiendo, entonces, ¿qué porcentaje del tiempo de Matías se ocupa venta? Hay que asignar eso en esta línea, no es administración, ¿cachai? Y tenía toda la razón, hoy día es lo que hacemos normalmente. Digo, ¿cómo se me ocurrió hacerlo de otra manera en ese tiempo? Pero uno va aprendiendo. Entonces, yo diría que como si uno quisiera hoy día, si yo saliera hoy día a levantar plata por primera vez, lo primero que haría sería tratar de leer lo máximo que hay. Hoy día está todo disponible sobre métricas de SaaS y principalmente que la audiencia que estoy buscando, qué es lo que quiere escuchar. Que un poco va a llegar preparado y ordenar un poquito mi empresa antes de llegar ahí. Eso fue la primera. Como que fue con Chile Ventures y ahí cuando entra nos pidió un asiento en el directorio. ¿Cachai? Ese entró solo. Ese fondo de solo. Chile Ventures entró solo. Sí. En la primera ronda, bueno, la segunda después de que entrara este Ángel. Claro, que eso al principio. Que era más como... Era menos formal, ¿cachai? Perfecto. Y Felipe les pide un directorio. Nos pide un director, ¿cachai? Y nosotros teníamos como un directorio, pero era... Pero entre ustedes. Sí, y era con el Ángel también, el que Ángel nos ordenaba y nos ayudaba, ¿cachai? Funcionaba. Estaba mi papá también en el directorio porque fue el primer Family and Friends que nos ayudó, ¿cachai? Y eso funcionaba, pero cuando llegó Felipe ya nos pidió un poco más de estructura. Nos dijo, oye, quiero ver el P&L, quiero ver los costos de adquisición, quiero ver el payback. Y como que lo teníamos, pero no lo teníamos ordenadísimo, porque cuando son 4 personas, 5 personas en el startup, tú transáis todo por la velocidad. O sea, desordenáis todo, estáis dispuestos, y es lo que yo recomiendo, pero... Y además había quizás dejado un poco más el rol del CFO Total. Propiamente tal. Y ahí, ¿cómo lo hacen? ¿Tenían una persona de administración que ayudaba con toda la facturación? ¿Ya habían implementado algún software de administración? ¿O eran planillas Excel? Hicimos un software. Hicimos como un software. Un software que tenía unos bugs así, pero ya horrible, que de repente pasaba un ciclo y no cobraba. ¿Cachai? Como que le regalaban el ciclo de facturación a los clientes. Entonces, después de un tiempo, de hecho... En el fondo tenía que machear a quién le estaba dando el servicio y por lo tanto a quién tenía que facturarle. Porque esto tenía que facturar todos los meses. Exacto. Y algunos eran trimestrales, algunos te pedían facturarles el año completo. Bueno, lo hablamos en algún momento. Literal, así era. Y entonces, no sé, pues llegaban los 5 y teníamos que cobrar. Y bueno, y cada cliente tenía su fecha de facturación diferente. Entonces, de repente el sistema, no sé, pues justo estábamos actualizando el software a la hora que corría el worker que cobraba. Entonces no cobraba. Ese cliente pasaba gratis. Gratis. Y quedaba gratis para siempre, porque el worker nunca revisaba que tenía este bug, porque no sabía. Entonces nunca volvía a cobrar. Entonces después de un tiempo ahí nos dimos cuenta de estos errores y fuimos cambiándolo. Pero ese fue un dolor gigante. Yo diría, en eso nunca me volvería a equivocar. Hoy día usamos herramientas que nos permiten cobrar, automatizarlas, como el motor de recurrencias, todo eso, y fundamental. O sea, no... Y ahí siendo una empresa tecnológica, ¿ves una ventaja al poder tener capacidades internas de desarrollar tecnología para automatizar procesos internos, no solamente de la operación, sino que también de la parte administrativa financiera? Ese es un trade-off. Esa es una pregunta, yo creo, muy como, no sé si se puede solucionar de una manera así como dogmática, ¿cachai? Porque siempre tiene un costo. A ver, somos una empresa tecnológica, pero si tenemos 10 desarrolladores y vamos a usar 3 para una herramienta interna,
esos 3 en verdad podrían estar desarrollando una herramienta para nuestros clientes para que crezcan más. Entonces ese es el costo. Y evaluar eso es muy difícil. Entonces lo que nosotros optamos con convicción igual fue decir, por recomendación de un amigo de Pato del Sol, amigo en común, me dijo esto y me dijo, Julio, mi recomendación, usa todo lo que podáis de herramientas que ya estén construidas. Porque después, cuando ya la cuestión escale y necesitas ahorrarte costo, ve el proyecto como costo. Y ahí creas la solución interna. Claro. Y eso fue lo que hemos hecho hasta ahora y nos ha servido mucho. Entonces, yo diría que esa sería como la manera en que abordaría el problema hoy día. Como automatizar con herramientas que existan, no sé, Haspot, Chenziro, Google Sheets, Charvy, Google Sheets, algún facturador, lo que sea. Y al final, cuando ya sea un proyecto de centro de costo, sobre todo si algo que no da valor a tus clientes, tratar de evitarlo y enfocarse 100% en el producto a los clientes. Para los clientes. Claro. A menos que la experiencia sea algo vital, así como, no sé, como me imagino Corner Shop. Que en Corner Shop la gran magia era que si te cobraban mal te volvían la plata. Exacto. Entonces, como si es parte de tu experiencia, es parte de tu producto y ahí lo justificáis de esa manera. Exacto. Buenísimo consejo. Hablaste de la recurrencia, de que ese desafío de tener que cobrarle todos los meses a los clientes en fechas distintas, etcétera. ¿Cómo lo hicieron? ¿Implementaron herramientas como Toku, como Revenue? ¿Cómo lo hicieron para poder automatizar ese proceso de facturación y recaudación? Que cuando tú le estás cobrando 15.000 pesos, 20.000 pesos, 25.000 pesos mensuales a una empresa, es bien difícil efectivamente ir a tocarle la puerta a esa empresa y decirle, oiga, usted me debe 50.000 pesos de los últimos 2 meses. Sí. Y claro, quizás si un cliente no te paga, no hay problema, pero si ya se empieza a armar una bolsa de clientes que no te están pagando y no tienes la capacidad de poder efectivamente medir eso y resolver eso, ¿cómo lo resolvieron? Porque es un dolor gigante ese. Uy, fue brutal. Ese fue brutal, me acuerdo, porque me dolió mucho a mí, onda, personalmente. Así como que en verdad sufrí desde el punto de vista físico por solucionar ese problema por la historia que te voy a contar ahora. Pero primero nosotros teníamos este motor interno que cobraba nomás. No habían facturas, no habían invoices, así como no habían periodos de facturación. Había un ciclo que si llegaba al ciclo te trataba de cobrar, algunos por pack, otros manual. En verdad un desorden total. Entonces partió este bug que nos empezó a generar como que el día 20% de los ingresos no los podíamos cobrar. Imagínate como la frustración que teníamos. O sea, el negocio pendía un hilo por eso. Y tú veías a ese usuario que está activo, que usaba la plataforma todos los días y que funcionaba increíble. Tenemos un cliente en Colombia, una cadena sin nombre, para no decir nada, pero que nunca nos pagó millones de pesos chilenos, para dejarlo así, porque eran más millones colombianos. Porque tus sistemas internos no estaban preparados en el fondo para resolver ese problema de, bueno, hay veces que hay gente que efectivamente, digamos las cosas como son, se aprovecha. Exacto. En este caso, como que tampoco le cobramos, tampoco sabíamos bien cuánto había que cobrarle, entonces quedaba como en terreno medio limbo, ¿cachai? Para no echarle la culpa a nadie, como que había harto de culpa nuestra en esto. Entonces ahí llegó el 2020 y dijimos, ya no podemos seguir funcionando con este sistema, ya estamos empezando a escalar, nos vamos a desviar 10% de los ingresos y esa cuestión nos va a matar algún día. Como tú dijiste, al final uno no pierde por solvencia, pierde por liquidez. Porque no te quedáis sin plata en la caja, no podéis pagar los sueldos, se te acabó la empresa. Nadie te quiso apoyar, no teníais cómo apoyarlo tú, estáis fuera. Entonces dijimos, este va a ser un tema importante y ahí decidimos usar una herramienta como las que tú nombraste, pero que se llama Charvy. Perfecto. Es una herramienta, evalué, me acuerdo, 20 en ese tiempo que habían. Esa es más global. Es más global y la gracia que tenía en ese tiempo era que era la única que estaba integrada con pasarelas de pago. En este caso se integraba con Stripe en México. Con PayPal, me imagino. Y con PayPal y con dLocal. Perfecto. Entonces podíamos cobrar en el 80% de los países que teníamos y podíamos cobrar con este mágico Carton File, que hasta el 2020 no era tan típico, ¿cachai? No era algo obvio como cobrarle en la tarjeta la suscripción. De hecho, nosotros no obligamos. Hoy día tenemos más del 95% de los clientes pagan con una tarjeta de crédito suscrita. Entonces se nos olvidó, tenemos 4 días de días por cobrar a los clientes. Entonces no tenemos nada de cuentas por cobrar a los clientes, entonces tenemos todo ordenado, logramos armar una máquina, pero todo eso era una parte que nos dolió. Y la historia dolorosa era que ya teníamos como 2.000 clientes o 1.500 en ese minuto y teníamos que hacer la migración de suscripciones de un sistema que no existía
porque era nuestro sistema legacy que no tenía una suscripción, era como un motor que cobraba a un motor de suscripciones increíblemente formal. Entonces hicimos una especie de script como para migrarlo. Así imagínate que pasaba todo y quedó el 60% mal en el otro motor. Y ¿cachai? Entonces, y lo peor es que tenía fechas como, no sé, pues, si nos migramos un 20, me acuerdo que fue como en febrero, entonces un 20 de febrero, el 21 le cobraba a alguno, el 22, entonces empezaban a estar mal. Entonces yo partí, agarré una hoja Excel con todas las suscripciones al lado y me puse a trabajar de 6 de la mañana a 2 de la mañana del día siguiente, todos los días, suscripción por suscripción, a revisarlas, revisé todas las suscripciones de Agenda Pro, el 100%. Y eso son las cosas de la pega como que nadie te dice que hay que tener que hacer cuando estás en una startup, ¿cachai? Pero me acuerdo que me demoré como 1 semana y media y terminé así reventado. Así como que después dije, oye, me tengo que tomar 3 días porque no hay más. Me tengo que ir a dormir, ya el motor funciona, vuelvo en 3 días más y ahí pensamos de nuevo. Así que lo solucionamos así, con tecnología y sangre. No, increíble. Es loco eso y ese proceso de crecer con el equipo, ¿cómo ha sido? Porque claro, tuviste que meterte tú en ese problema, ¿cierto? Hoy día me imagino que ya hay equipos más establecidos, que tienen roles bien definidos, dónde empieza uno, dónde termina ese. ¿Cómo se organizan hoy día en Agenda Pro? Hoy día en Agenda Pro nos organizamos principalmente como en 3 áreas principales. Tenemos un área de como revenue, que le decimos, que tiene marketing, venta, customer success principalmente. Después tenemos un área de producto y tecnología, que tenemos todos los productos, desarrollo, diseño, los desarrolladores, los product managers. Y después tenemos un área de administración operaciones. Esas 3 son las formas. Entonces, el primer área como que vende y cubre todo el revenue de Agenda Pro, todos los ingresos. La segunda área desarrolla los productos que vendemos. Y la tercera administra y hace que en verdad las cosas sean escalables. Y al final opera como imagínate, como una especie de centro de costo. Tratamos de hacer todo como lo que no podíamos hacer al principio, porque como decíamos que usábamos herramientas como ya hechas, hoy día hacemos herramientas internas. Entonces tratamos de reemplazar todas las herramientas que tenemos que se vayan reemplazando. Entonces nos organizamos de esa manera. Hoy día somos 150 personas en Agenda Pro y te diría que es como 30% en el área de revenue. Después tenemos alrededor de 60% en el área de producto y tecnología y 10% en el área de administración. Eso es como una buena aproximación. Y te quiero hacer, Julio, una última pregunta. Me dijiste antes de que empezáramos que hoy día Agenda Pro ya tenía un CFO o un gerente de finanzas. ¿Cuáles fueron las alertas o los momentos en los cuales se hizo evidente que ya era necesario tener un gerente de finanzas? A nosotros nos preguntan mucho, ¿cuándo tengo que tener un gerente de finanzas? ¿Cuándo tengo que reemplazar a CFO remoto por una persona real que se haga cargo de liderar a los equipos de administración, de contabilidad, ser una contraparte para los inversionistas, etcétera? ¿Cómo se genera ese momento en el que ustedes dicen, ¿sabéis qué? Necesitamos un CFO? A ver, para contestarlo por partes, al principio el rol del CFO lo suplía un poco yo y me quitaba tiempo de hacer marketing, que yo creo que aportaba mucho más valor. O sea, eso en verdad nos genera. Hoy día nosotros tenemos una maquinita de inbound bien importante. Entonces lo primero es, ojalá que las finanzas pueda automatizarlas con alguien, porque si no termináis usando tiempo donde en verdad podía aportar mucho más valor. Sobre todo cuando el ticket promedio es chiquitito, en el fondo ya hay un montón de documentos, un montón de movimientos en distintos países. Además. Y para negocios grandes creo que también, o sea, creo que es mucho mejor, porque al final tú te metís como, yo tenía como el rol de CFO, pero sabía poco de CFO. Entonces además no tenía expertise, ¿cachai? Entonces creo que lo mejor es siempre tener ahí un advisor, alguien que te pueda ayudar con eso, porque si no te vas a equivocar demasiado y te va a ahorrar mucho tiempo de los errores que nosotros cometimos. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo creo que cuando ya empieza, ya tenéis procesos que necesitan escalar internamente y se relacionan con operaciones, que fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros, imagínate, empezamos a tener del orden de 8.000 clientes en ese minuto y a cada uno le cobramos una factura de $50. Entonces como que hacer finanzas dentro de Agenda Pro era casi el equivalente a decir hacer operaciones. Porque necesitabais conciliar mucho. Teníais que conciliar una factura a una nota de cobro, a un cliente, a un pago en una pasarela y todas las cuentas que quedan entre medio. Y check.
Y check, exacto. Y todos los meses lo mismo. Y todos los meses lo mismo, ¿cachai? Entonces, ahí nosotros contratamos en ese tiempo un head de finanzas, primero en una primera versión que llevaba poco tiempo y era seco, y de producto me dijeron, Julio, queremos a alguien igual que la persona que está de head de finanzas ahora. Entonces le dije, ¿y por qué no le ofrecen la pega? Y se la ofrecieron y se cambió a Ari, que es solo de nuevo. Entonces dije, tengo que buscar a alguien más. Entonces ahí le pedí a la persona del equipo, que es Pablo Marambio, que me haya autolevantado al head de finanzas, que me ayudara a buscar otro head de finanzas. Y en conjunto encontramos a Pablo Lucero y le ofrecimos la pega como head de finanzas en este rol medio híbrido de operaciones finanzas. Porque ese fue el dolor que teníamos nosotros, como esta operación que mandaba las finanzas para poder armar los estados de resultados. Entonces... eso cuando la empresa tenía... 8.000 clientes, ya era grande. O sea, la mitad de lo que son hoy día. Sí, más exacto, o menos. Claro, literal. Y entonces ahí recién empezó el dolor, entonces ya súper avanzado. Y como CFO prácticamente tal, en verdad yo creo que nunca hubiera buscado un CFO externo, así como de contratarme a alguien con mucha experiencia, hecho como que entrevisté y todo, sino que me di cuenta que Pablo Lucero ya había desarrollado las habilidades. Estaba llevando todo el control de gestión, estaba llevando toda la contabilidad, estaba llevando todos los impuestos, estaba llevando todo el tema de gestión interna, estaba llevando todo el tema de reporting y se estaba metiendo incluso a manejar toda una parte de operaciones. Entonces, y literalmente tiene 2 personas en el equipo. Entonces había automatizado todo con robots, bots, hoy día AI, todo automatizado. Entonces tenía tanta automatización que dije, él en verdad es el orquestador, así que en verdad el cargo como que se lo merece. Esa es un poco la lógica. Y que finalmente en un SaaS, como es el negocio de ustedes, lo que se busca, ¿cierto?, es llevar el margen bruto o la primera línea a un, ojalá, 80-90% en el fondo. Escalar toda esta infraestructura tecnológica, escalar el equipo de soporte, de suceso en el fondo. Y claro, si esta persona ya conocía la parte interna del negocio, etcétera, que ahí está la sangre, literal, más en la parte de marketing, que fue la que tú finalmente tomaste, me parece una tremenda decisión y un tremendo aprendizaje para los que escuchan. Bueno, Julio, quiero hacerte ahora sí la última pregunta, porque creo que dije antes que era la última pregunta, pero no era la última pregunta, porque creo que el objetivo principal de este podcast y de lo que nosotros también hacemos en CFO Remoto es enseñar, es dejar algo, es lograr que quienes emprenden y quienes hacen empresa puedan hacerlo mejor, pasarlo mejor, aprender de los errores de los demás. Así que nos gusta mucho enseñar y quiero pedirte a ti, Julio, un consejo para estos emprendedores que están, los que están antes de tirarse a la piscina con una idea, los que ya tienen la idea y están quizás teniendo sus primeras ventas, los que quizás ya están creciendo en esas ventas, tienen un producto que tiene algo de fit en el mercado. ¿Qué consejo les darías en ese camino para llegar a ese primer millón de ventas? Que la verdad es que es un camino complejo. Vender $1 millón al año no es fácil y lograr venderlo creciendo de forma eficiente, ¿cierto? Ojalá lo más bootstrapping que se pueda, con los socios adecuados, hemos hablado de todos esos temas. ¿Qué consejo les daría a esos emprendedores? Tremenda pregunta porque es comprometedora. Te la van a cobrar después. Sí, te la pueden cobrar, pero yo creo que al final uno puede hablar de los errores. ¿Qué haría yo de nuevo si estuviese que pasar de nuevo por el camino que quiero hacerlo en algún minuto? De volver a tener que partir de cero y llegar a 1 millón. Entonces yo lo primero que haría en base a lo que hemos conversado principalmente es enfocarme 100% en lo que agrega valor a los clientes que quieren tener. Todo lo demás, servicios, automatizaciones, todo eso es secundario y busquen algo que ya esté construido que los pueda ayudar. Porque no importa el desorden que pueda quedar ahí, pero lo único que no van a poder reemplazar como es esa creatividad que uno tiene cuando va a ver al cliente, se sienta con él y empieza a darse cuenta del dolor que tiene. Todo lo que uno se puede imaginar en la casa, todo lo que te enseñaron en la universidad, todo eso, vale nada al lado de estar ahí nomás, escuchando y ver en verdad las frustraciones de tu cliente. Eso en verdad te despierta como una creatividad que es invaluable. Entonces, postergar todo por eso. Esa sería mi recomendación. Tremendo, Julio.
La verdad es que hemos tenido una conversación increíble, Julio. Creo que ha sido súper enriquecedora para los que escuchan, también para mí. Ha sido súper interesante escucharte, conocer esta faceta tuya. Tampoco hemos tenido tanto tiempo de hablar de lo que hay logrado este camino, a pesar de que nos conocemos hace 20 años, diría. 20 años, sí. 20 años. Hablaste de la importancia de tener socios alineados con la empresa y no con ellos mismos. Hablaste de la importancia de buscar a los socios que inviertan capital adecuado. Hablaste de lograr enfocarse en el cliente, en el dolor del cliente, en resolver ese dolor, entender cómo se resuelve ese dolor y luego ir avanzando en los otros temas que evidentemente son relevantes para el negocio, pero si no hay un usuario o cliente final que empatiza y con el cual tú empatizas con el dolor que tiene y con el dolor que tiene en el día a día en su negocio, va a ser súper difícil efectivamente poder lograr tener una empresa como la que ustedes, Julio, han logrado crear. Quiero felicitarte por el camino recorrido, de verdad. Estoy orgulloso de ser tu amigo. Y de ver y escucharte cuando me senté acá, preguntarte cómo les había ido, escucharte en todos los países en los que están en Latinoamérica y no solamente en Latinoamérica, ya en países en Europa y en Norteamérica, los miles de clientes que hoy día disfrutan de la plataforma de Agenda Pro y pueden tener mejores negocios también, más tiempo para hacer otras cosas dentro de sus negocios gracias a lo que ustedes han hecho, al producto que han hecho, así que eso creo que es notable, eso es invaluable y te felicito realmente por eso, Julio. No, gracias, Philip, tremenda invitación. Excelente. Ahí nos vamos a ver de nuevo, probablemente te voy a invitar a otro capítulo en los siguientes capítulos de CFO Talks. Nada, quiero dejarlos invitados al siguiente capítulo, donde quizás no tenemos definido el tema, pero van a ir saliendo temas interesantes, siempre relacionados con los negocios, siempre relacionados con las finanzas, con emprender, con poder crear negocios sustentables y sostenibles en el tiempo, que es lo que hoy día se necesita dentro de Chile y obviamente en Latinoamérica. Para cerrar, quiero obviamente agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez, a la Facultad de Posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez, que nos ha prestado este espacio maravilloso. De verdad muy agradecidos porque es increíble este espacio para poder hacer este podcast. Quiero agradecer también obviamente a nuestros productores, a Podcast Pro, que nos han apoyado en este proceso y nos van a seguir apoyando en el proceso de hacer CFO Talks. Y también agradecer al equipo de CFO Remoto, que internamente también ha hecho que esto sea posible, y nos vamos a seguir obviamente viendo más adelante. Por último, Julio, te quiero agradecer a ti por haber estado acá, por haber aceptado la invitación, por haber querido compartir también tu experiencia, este camino de 10 años que no dudo que va a durar muchos años más. No dudo que Agenda Pro va a seguir siendo exitoso, que va a seguir creciendo, así que de nuevo felicitarte y agradecerte por haber estado acá, Julio. Gracias, Philip, tremenda invitación, espectacular la conversación. Gracias, Julio.